¿Qué harías si el momento que habías esperado toda tu vida, la boda de tu único hijo, se convirtiera en tu mayor humillación? ¿Y si todo el amor y los años de devoción que le habías dedicado se echaran por la borda con una sola frase cruel? No te salgas de tu sitio. Esta es la historia de cómo hice precisamente eso. Al hacerlo, me lo llevé todo conmigo. No olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ahora, déjame llevarte al principio de la historia. Todavía recuerdo el momento en que Andrew me dijo que se iba a casar. Era una tranquila tarde de domingo de abril. La luz de principios de primavera entraba por las ventanas de la cocina. La luz rebotaba en la encimera pulida que había limpiado unos 20 minutos antes por pura costumbre. Estaba preparando el té como siempre, la misma taza, la misma marca, los mismos 3 minutos de reposo. Hay cosas que no cambian después de pasar más de 5 décadas aprendiendo a apreciar las pequeñas cosas. Él estaba sentado frente a mí en la mesa, jugando con su teléfono y dando golpecitos con el pie. Pensé que solo estaba distraído. No tenía ni idea de que estaba a punto de soltar una bomba. Entonces lo dijo. Mamá, dijo. Taylor ha dicho que sí. Por un segundo, todo en la habitación se ralentizó. Miré a Taylor, que parecía orgulloso, nervioso y esperanzado. Y así, sin más, lo sentí, ese viejo y familiar dolor en el pecho. No era desagradable. Es el tipo de dolor que se siente cuando algo con lo que nunca te atreviste a soñar está a punto de suceder. Mi pequeño se iba a casar. Durante unos preciosos segundos, me permití creer que ese momento tan importante y único en la vida iba a ser nuestro. Después de años de ser solo mamá, y luego años de ser solo Margaret, la viuda, estaba a punto de volver a ser algo más grande. Sonreí tanto que me dolía la cara. Es maravilloso, Andrew. Oh, cariño, estoy muy feliz por vosotros. Imaginaba la boda, el vestido, las flores, la ceremonia. Me imaginaba de vuelta en el mundo que había amado y abandonado. La organización de bodas. Al fin y al cabo, me había dedicado a ello durante 35 años antes de jubilarme. Mi nombre era conocido en los círculos nupciales de Boston. Había coordinado de todo, desde pequeñas bodas en graneros de Brookline hasta galas de 6 cifras en Beacon Hill. Pero esto sería diferente. Esta sería nuestra boda. Ya tengo algunas ideas, dije, casi riendo de emoción. No es por entrometerme, claro. Es vuestro día, pero me encantaría ayudar con los preparativos, aunque solo sea un poco. Todavía tengo mi libro de contactos. Fue entonces cuando lo vi, la vacilación en sus ojos. Por primera vez en lo que se convertiría en una costumbre, Andrew apartó la mirada. En realidad, dijo lentamente. Taylor ya tiene una idea. Le gusta mucho lo moderno y minimalista. Sigue a un organizador en las redes sociales que hace un trabajo increíble. Está pensando en ponerse en contacto con él. Parpadeé. Ah, ya veo. Pero pensaba que era un evento familiar. Quizás podría ayudar con algunas decisiones. No en todas, solo en algunas. Fue entonces cuando me di cuenta. La frase que volvería a escuchar, resonando en todo lo que siguió. Dijo que lo cambiaría todo. Por favor, no te lo tomes a mal, pero dijo que sería mejor que te mantuvieras en tu sitio. Tardé 5 segundos en responder. Sonreí. Era una sonrisa demasiado grande y falsa, como si no lo entendiera. Porque, en ese momento, no quería hacerlo. Seguir en mi camino. Me repetí a mí mismo, todavía sonriendo, esperando que él se riera y dijera que era una broma. Que ella no lo decía en serio. Que ella no lo decía en serio. Él solo asintió con la cabeza. Ella cree que así será más fácil. Ya sabes cómo es ella. Solo quiere evitar confusiones.
Estoy seguro de que lo entiendes. Y así, sin más, mi alegría se convirtió en otra cosa. Algo que no había sentido en años. Unos minutos más tarde, me excusé diciendo que tenía una llamada por Zoom con un viejo amigo de mis días como organizadora. No era cierto. Solo necesitaba estar sola. Me senté en mi cama con las luces apagadas, mirando cómo se oscurecía el cielo a través de la ventana. Pensé en cuánto tiempo había esperado este momento. Pensé en cuántas bodas había organizado para otras familias, novias y madres. Pensé en cuántas veces las había visto llorar de alegría al ver a sus hijos caminar hacia el altar. Después de décadas de dar, me decían que no me necesitaban. Me pidieron, no, me ordenaron, que me mantuviera en mi lugar. Esa noche no lloré. Me quedé allí tumbada, muy quieta, como si intentara memorizar lo que se siente al ser rechazada por tu propio hijo. Me dije a mí misma que solo era un malentendido. Quizás Taylor no lo decía en serio, pensé. Andrew solo intentaba evitar el conflicto, me dije. A mí misma que aún podía formar parte de esto si mantenía la calma. Pero, en el fondo, algo había cambiado. Entonces no tenía ni idea de que eso era solo el comienzo de lo invisible que estaba a punto de convertirme. Ojalá lo hubiera sabido. Las siguientes semanas pasaron en una nebulosa de conversaciones forzadas y llamadas telefónicas sin entusiasmo. Andrew se ponía en contacto brevemente, como si cumpliera con una obligación silenciosa. Taylor nunca llamó, ni una sola vez. Empecé a notar un cambio en cómo me incluían, o más bien, en cómo me habían excluido. Me dije a mí misma que estaban abrumados con las decisiones porque estaban ocupados planeando su compromiso. O que Thor, siendo una mujer moderna, probablemente solo quería afirmar su independencia. Intenté ser comprensiva y paciente, pero la verdad era que ya me estaban dejando de lado. Todo quedó claro. Un sábado por la tarde, Taylor nos invitó a su madre, a mí y a unas amigas a un almuerzo informal en una cafetería local para hablar de ideas para la boda. Así es como lo expresó en el mensaje. Ambiente de boda. No estaba segura de si se refería a los colores, la decoración o simplemente a charlar. Pero fui. Me vestí bien. Me puse una blusa de color melocotón claro con pendientes dorados, algo ligero y alegre. Incluso me llevé una pequeña carpeta, por si acaso. Dentro había unos cuantos paneles de inspiración que había impreso. En ellos aparecían looks elegantes y atemporales que había seleccionado a lo largo de los años. Flores que quedaban bien en todas las estaciones, consejos para la distribución de los asientos y trucos de iluminación para que las fotos quedaran mágicas. Nada agresivo, solo ideas. Cuando llegué, todos estaban ya sentados. Taylor apenas levantó la vista del móvil. «Hola», murmuró, y volvió a mirar la pantalla. Sus amigos asintieron educadamente. Su madre sonrió brevemente, con rigidez. Me senté en silencio, tratando de no sentirme fuera de lugar. Pedí un té y esperé a que la conversación derivara naturalmente hacia la boda. Cuando lo hizo, abrí con delicadeza mi carpeta y dije: «He traído algunas cosas. Solo son algunas ideas, si queréis echarles un vistazo». Taylor ni siquiera miró los papeles. Hizo un gesto con la mano con indiferencia. «No, no hace falta, Margaret. Queremos algo más moderno, nada demasiado tradicional». Dijo tradicional, como si fuera una palabrota. «Seguro que tienes un montón de cosas estupendas de aquella época», añadió, sonriendo con los dientes justo lo necesario para que pareciera falsa. «Pero las bodas han cambiado mucho, ¿no?». Sus amigas se rieron y una de ellas intervino. «Sí, ahora todo está en TikTok. Vamos a contratar a una chica de Los Ángeles. Es genial». Hizo una sesión con bolas de discoteca y palmeras de neón,
Y fue una locura. Todas asintieron, charlando como si yo no estuviera allí. Me quedé allí sentada, sosteniendo mi pequeña carpeta, con las manos todavía en los bordes. Fingí no sentir el pinchazo, y que no sentía que mis 35 años de experiencia habían sido descartados con una risa. Taylor dijo: «Solo queremos algo que sea realmente nosotros, ¿sabes? No queremos algo con salón de baile, encajes y aire vintage. No es lo nuestro». Asentí y cerré la carpeta en silencio, guardándola en mi bolso. Su madre se inclinó y me susurró: «No lo has dicho lo suficientemente bajo. Te dije que traería algo». Probablemente pensaba que iba a tomar el relevo. Taylor le lanzó una mirada rápida y luego se volvió hacia mí y me dijo, casi con dulzura: «Agradecemos mucho tu entusiasmo, Margaret, de verdad. Pero quiero que sea moderno y fresco, ya tengo una idea». Sonreí. Me pareció más una advertencia. Por supuesto, es tu día. Por dentro, me estaba derrumbando. Había visto novias como ella antes, seguras de sí mismas y de sus decisiones, ciegas a la sabiduría de los demás. Pero nunca pensé que encontraría a una que me viera como un problema y mi experiencia como una amenaza en lugar de como un valor. Cuando llegué a casa, me senté en mi coche en la entrada durante 20 minutos, con la radio sonando suavemente de fondo. Tenía las manos entumecidas y apoyadas en el volante. Pensé en llamar a Andrew y contarle cómo me habían tratado, pero ¿qué podía decirle? ¿Que su prometida me había humillado delante de sus amigos? ¿Que había dicho que mi trabajo era anticuado? Diría que estaba exagerando. ¿Que Taylor no había querido decir nada? Me diría que estaba complicando las cosas. Así que hice lo que siempre había hecho. Me lo tragué. Me preparé una taza de té de manzanilla. Me puse mi pijama más suave. Vi una reposición de Las chicas de oro y fingí que todo iba bien. Pero algo en mí estaba cambiando. Esa noche, me paré frente al espejo y me miré de verdad. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello y la fuerza en mis hombros que casi había olvidado que tenía. Me dije algo en voz baja. Era un susurro en el que apenas creía en ese momento. «Te mereces algo mejor que esto». Aún no lo sabía, pero ese momento y esa promesa silenciosa marcarían el comienzo de algo que no podría deshacer. Dejé que el frío de la mañana me mordiera la piel. Hay algo en el aire frío que te hace sentir presente y vivo, incluso cuando todo tu interior está entumecido. No dejaba de pensar en aquella comida, en el tono de Taylor, en el susurro de su madre y en la forma en que sus amigas me miraban, como si fuera una reliquia o una invitada de caridad a la que tenían que entretener por cortesía. Repetí cada momento, cada palabra, cada sonrisa burlona. Lo peor era que Andrew no había llamado para ver cómo estaba, darme las gracias o preguntarme si estaba bien. Esperé todo el día, y luego otro más. Al tercer día, me rendí. Había elegido su bando, se diera cuenta o no. Aún así, no estaba dispuesta a rendirme del todo. Todavía no. Me recordé a mí misma que las bodas son estresantes y que las parejas pueden sentirse abrumadas e irritables. Quizás Taylor no quería ser despectiva. Quizás su madre la había influido. Quizás Andrew simplemente no quería verse envuelto en medio. Así que lo intenté de nuevo. Esa semana, le envié los nombres de algunos proveedores locales en los que confiaba, todos ellos personas con las que había trabajado durante años. Mantuve un tono ligero. Terminé diciendo: «Solo si te sirve de ayuda. Os deseo a los dos que disfrutéis de los preparativos. Con cariño, mamá». No recibí respuesta. Ni de Taylor ni de Andrew. El silencio era más elocuente que una puerta cerrada de golpe. Unos días más tarde,
Pasé por el apartamento de Andrew para dejarle una caja con recuerdos de su infancia, anuarios, viejas tarjetas de béisbol y algunos álbumes de fotos que pensé que estaría bien tener en la boda. Taylor abrió la puerta. Fue educada, hay que reconocerlo. Pero era una cortesía ensayada. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Hola. No sabíamos que ibas a venir, dijo desde la puerta sin invitarme a pasar. Le mostré la caja. Pensé que quizá querrías esto. ¿Quizá para algún álbum de fotos? Ah, sí, respondió rápidamente. Qué detalle, pero creo que vamos a hacer una presentación digital con los teléfonos. Muy informal, asentí. Claro. Solo pensé que quizá querrías algunas fotos de Andrew de cuando era pequeño. Cogió la caja, pero no miró dentro. Andrew apareció unos segundos después. Parecía cansado, o quizás solo tenso. Hola mamá, dijo, dándome un abrazo rápido. No tenías que traer eso en persona. Podías haberlo dejado allí. Estaba por el barrio. Mentí. Pensé en pasar a saludar. Taylor carraspeó. La verdad es que estamos a punto de salir. Tenemos una cita. Ah, dije. ¿Habéis encontrado un lugar? Taylor sonrió. Sí. Una azotea en el centro. Es muy nuestro estilo. Elegante, pero sin ser estirado. Suena encantador, dije, ocultando la punzada. ¿Habéis pensado en la finca Elmwood? Conozco a los propietarios. Tienen ceremonias al aire libre preciosas. La sonrisa de Taylor se tensó. Sí, pero es un poco anticuado. Queremos evitar cualquier cosa que se parezca demasiado a una boda tradicional de mamá y papá. Ni siquiera pestañeó al decirlo. Me obligué a reír. Claro. Por supuesto. Se despidieron y cerraron la puerta antes de que yo llegara al ascensor. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando mis viejos libros de planificación de bodas. Eran gruesas carpetas llenas de muestras de telas, bocetos florales, listas de proveedores y calendarios. Era el tipo de trabajo que requería paciencia, pasión y precisión. Había dedicado décadas de mi vida a esas páginas. Ahora, mi propio hijo y su prometida lo habían reducido todo a un chiste. Anticuado, dijeron. No va con nosotros. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. No era solo la exclusión. Era la forma en que lo habían hecho. Sutil y fría, acompañada de una sonrisa que decía: no te lo tomes como algo personal, mientras que lo convertía en algo profundamente personal. Lo intenté por última vez. Los invité a cenar. Preparé su plato favorito. Estofado casero. Puse la mesa con servilletas de lino y velas. Incluso horneé un pastel de manzana y canela desde cero, tal y como le gustaba a Andrew cuando era niño. Llegaron 30 minutos tarde. Taylor se quejó del olor nada más entrar. Vaya, qué fuerte huele aquí. No como carne roja. Sonreí y no dije nada. Andrew se encogió de hombros avergonzado y sacó una silla. La cena fue incómoda y tensa. Intenté entablar conversación preguntando por los preparativos. ¿Cómo iba la búsqueda del lugar y qué tipo de vestido tenía pensado Taylor? Ella me dio respuestas cortas y evasivas. Luego, mientras servía el té a todos, mencioné con delicadeza que conocía a una modista maravillosa en el centro que todavía hacía vestidos a medida. Taylor dejó la taza con un poco de brusquedad. Margaret, sé que lo haces con buena intención, pero, sinceramente, siento que no nos estás escuchando. Estamos haciendo las cosas de otra manera. No estamos en los años 90. No queremos una boda tradicional. Ya tengo a alguien en mente para planearlo todo. Es increíble. Había planeado una boda ecológica en el desierto que era simplemente impresionante. Andrew se quedó callado. Asentí con la cabeza, con las manos firmes a pesar de que se me partía el corazón. Bueno, dije en voz baja. Espero que sea todo lo que deseas. Taylor sonrió.
Lo será. Tengo una visión clara y solo quiero que todos pongan de su parte para que todo salga bien. Ahí estaba otra vez. Esa frase. Quédate en tu sitio. Ya no era una petición. Era una orden, una declaración de dónde creía que pertenecía. Fuera de los límites de sus vidas. Recogí los platos, les preparé una caja con las sobras y le di un beso de despedida a Andrew. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, me quedé en silencio, mirando la mesa vacía. En ese momento supe que no formaba parte de aquello. No de verdad. La mujer a la que había intentado con tanto ahínco aceptar como familia me había dejado muy claro que no me quería en su vida. Muy bien, pensé. ¿Me quieres fuera? Me quedaré en mi carril. Pero ten cuidado, porque el camino que voy a tomar no tiene ningún regalo al final. Taylor no buscaba una familia. Estaba construyendo un escenario, y yo no encajaba en su estética. Aún así, esperaba que Andrew se diera cuenta, que tal vez notara las líneas que se estaban trazando. La forma en que su prometida me trataba, como una reliquia que había que guardar en una caja y guardar en un armario. Pero la esperanza, como había aprendido demasiadas veces, puede ser más cruel que la verdad. Una semana después, Taylor me invitó a cenar de nuevo. Esta vez fue en casa de sus padres. Lo llamó una reunión familiar. No estaba seguro de si era una rama de olivo o una actuación, pero fui. Su casa era preciosa. Era fría y moderna, con tonos grises por todas partes. No había ni una sola foto en las paredes. Parecía que la hubieran montado para una sesión de fotos de una revista. No parecía habitada. No parecía amada. Taylor me recibió con la misma sonrisa suave de siempre. Su madre, Diane, ya se había bebido la mitad de una copa de vino cuando llegué. Me besó en la mejilla, con un tono rebosante de encanto ensayado. Bueno, Margaret, dijo. Taylor nos ha dicho que solías organizar bodas. Debía de ser un trabajo interesante. Interesante. Es como si yo hubiera sido paseadora de perros a tiempo parcial o hubiera organizado un peculiar club de punto. Sonreí. Sí. Durante más de 3 décadas. Me encantaba. Ayudé a mucha gente a crear recuerdos imborrables. Diane esbozó una sonrisa forzada. Menos mal que existe Instagram, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil. Miré a Andrew. No me devolvió la mirada. Nos sentamos a comer. La conversación giró en torno a paletas de colores. 54, 39, 45.000, 40, 25.000, catering vegano, listas de invitados, todas cosas por las que una vez había respirado, vivido y sangrado, pero ahora hablaba de ellas como si no tuviera nada que añadir. En un momento dado, Taylor describió una iluminación que había visto en Internet. Es como un túnel de enredaderas LED que pulsan al ritmo de la música. Es totalmente envolvente. Estamos pensando en utilizarlo para la entrada de la recepción. Interesante, dije con cautela. Pero ten cuidado con una iluminación tan intensa. A veces puede abrumar a los invitados, especialmente a los mayores. Taylor me interrumpió con una sonrisa forzada. Lo sé, Margaret. Por eso estoy trabajando con alguien joven, alguien que está al día. La sala se quedó en silencio durante un momento. Sentí que se me enrojecían las mejillas, no por vergüenza, sino por una furia silenciosa que se aferraba a mi garganta. La tragué, volví a sonreír y di otro bocado a la ensalada como si nada hubiera pasado. Más tarde, Diane sacó unos álbumes de fotos antiguos, suyos, por supuesto, con fotos de la infancia de Taylor, sus vacaciones y los bailes del colegio. Taylor las miró. Andrew asintió educadamente. Saqué un pequeño sobre que había traído conmigo. Solo contenía unas cuantas fotos de Andrew de cuando era bebé. Su primer Halloween,
Su primer paseo en bicicleta y la sonrisa desdentada que me dedicó cuando se le cayeron los dientes de delante. Pensé que sería bonito compartirlas. Se las entregué. Quizá algunas podrían incluirse en la presentación. Son especiales para mí. Taylor echó un vistazo. Oh. Quiero decir, son bonitas, pero queremos un estilo más estilizado. Estas son muy reales. ¿Reales? Repetí, sin estar segura de haber oído bien. Ella se encogió de hombros. Simplemente no están filtradas, no están tan seleccionadas. Buscamos un tono más estético, ¿sabes? Quería gritar. Es la infancia de tu prometido, quería decir. Es tu futuro marido. Es desordenado, alegre y real. Así es el amor. Pero no lo hice. Volví a meter las fotos en el sobre y no dije nada. Cuando me fui esa noche, Diane me abrazó con un brazo mientras sostenía su copa de vino con el otro. Taylor nos saludó desde la cocina. Andrew me acompañó a la puerta y, una vez fuera, finalmente habló en un susurro. Siento si esta noche ha sido incómoda. Lo miré de verdad. Tenía el rostro cansado. No por el trabajo ni por el estrés de la boda, sino por el peso de mantener la paz entre dos mundos. No estoy enfadada, le dije, y lo decía en serio. Pero Andrew, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Se frotó la nuca. Solo está bajo presión. Su madre es muy planificadora y todo el mundo tiene expectativas por las publicaciones en Internet. Solo quiero que todo salga bien. ¿A qué precio? Le pregunté más suavemente. 52 años, 45.000 años, 46 años, 25.000 años. ¿Qué estás sacrificando para que todo salga bien? No respondió. Le di un beso en la mejilla y me alejé. En el coche, me quedé sentada mucho tiempo, mirando el resplandor de su casa, la iluminación cuidada, los muebles perfectos. Las dos personas que estaban dentro habían decidido que mi presencia no encajaba en su imagen. Me di cuenta de que no era invisible porque no tenía nada que ofrecer. Era invisible porque les recordaba cosas que no querían ver. Profundidad. Historia y sustancia. Cosas que no se pueden filtrar con un hashtag. A la mañana siguiente, saqué el dinero para la boda de su escondite. 20 años de ahorro y sacrificio, destinados a ser un regalo, destinados a ser una bendición. Miré la cifra que figuraba en la pequeña libreta que había junto a ella, donde mi difunto marido había escrito, Día de Andrew. Haz que valga la pena. La miré fijamente durante un largo rato. Luego, respiré hondo y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tenía la chequera en el bolso, la de cuero suave con las iniciales grabadas en oro. Era un regalo de mi marido, de cuando la gente aún se hacía regalos con cariño. Le dije a la cajera que necesitaba modificar una cuenta, un retiro y una transferencia parcial. La joven sonrió, golpeó el teclado con sus uñas pintadas y no hizo ninguna pregunta. Para ella, era solo otra transacción. Para mí, sin embargo, era el último lazo que me unía a una ilusión. El muñeco que habíamos guardado no era solo dinero. Era amor en números y sacrificio en dígitos. Mi marido y yo habíamos ahorrado poco a poco durante años difíciles, años buenos y años malos. Él siempre decía: algún día le daremos a nuestro hijo la boda que nunca tuvimos. Una boda que le demuestre que es querido. Me aferré a esa promesa. Me aferré a ella durante mi viudez, durante las fiestas solitarias y durante todos los sueños que dejé de lado para que Andrew pudiera soñar en grande. Pero el amor no es ciego. El amor ve con claridad y elige de todos modos. Andrew eligió a una mujer que me veía como algo obsoleto. Durante demasiado tiempo, había elegido el silencio en nombre de la paz. No iba a ser yo quien me borrara de mi propia vida. Así que dejé un pequeño saldo en la cuenta,
lo justo para mantener las apariencias. Trasladé el resto a una cuenta de ahorros privada a mi nombre. No hubo ningún anuncio ni enfrentamiento. Simplemente tracé una línea silenciosa. Esa noche, escribí una breve nota y la metí en un sobre con un cheque para la nao. Queridos Andrew y Taylor, mientras preparáis vuestro gran día, quería ofreceros una pequeña contribución. Confío en que lo haréis hermoso y significativo a vuestra manera. Os deseo a ambos mucha felicidad, con amor, mamá. Lo cerré y lo envié por correo a la mañana siguiente. Pasó una semana. Ni una llamada, ni un agradecimiento, solo silencio. Entonces, una tarde, Andrew vino solo, sin avisar. Abrí la puerta y lo vi en su rostro. Tensión, confusión y un atisbo de culpa. Hola mamá, dijo. ¿Podemos hablar? Nos sentamos en el salón. Le ofrecí té. Lo rechazó. No perdió el tiempo. Taylor había visto el cheque. Dijo que estaba sorprendida. Asentí. Imaginaba que ella también lo estaría. Ella pensó. Bueno, los dos pensábamos que ibas a cubrir más, todo el importe. Lo sé. Dije con suavidad. Pero cambié de opinión. Él parpadeó. ¿Por qué? Lo miré a los ojos. Porque no me invitaron a participar en nada. Ni en el lugar, ni en las decisiones, ni en la visión. Me dijeron que me mantuviera al margen, y eso hice. Apretó la mandíbula. No es eso. Taylor solo quiere el control. Se agobia fácilmente. Intenta que todo sea perfecto. La perfección no significa excluir. A las personas que te quieren, le dije. Estar agobiada no es excusa para faltar al respeto. No respondió de inmediato. Lo observé. Es mi hijo, ahora un hombre dividido entre la lealtad y la verdad, entre la imagen que creía que debía mantener, y la realidad que yo me niego a seguir ignorando. Ella siente que no la apoyas, murmuró. Arqueé una ceja. ¿Se siente así porque intenté ofrecerle ideas? ¿Porque le mostré fotos de tu infancia? ¿Porque quería ayudar? Bajó la mirada. No iba a decir nada. Continué. Iba a seguir sonriendo. Seguí tragándome las lágrimas. Pero la verdad es que tú, Andrew, dejaste que sucediera. Te quedaste ahí parado viendo cómo me borraban. Levantó la vista con dolor en los ojos. Eso no es justo. No. Dije en voz baja. Es la verdad. Se hizo el silencio entre nosotros. Finalmente, suspiró. ¿Eso es todo? ¿No vas a ayudar en nada? Te ayudé. De la forma en que me lo pediste, dije. Se puso de pie y se frotó la nuca. Taylor se va a volver loca. No respondí. No le ofrecí ningún consuelo porque estaba cansada de arreglar los errores de los demás. Se marchó poco después, sin apenas decir adiós. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré después de que se fuera porque no estaba lamentando el dinero. Estaba lamentando el momento que nunca llegó. Aquel en el que iba a ser la madre del novio en una familia que reconocía mi valor. Pero también sabía algo más. No estaban preparados para el coste de fingir que yo no importaba. Muy pronto aprendieron que cuando se excluye a alguien, no se puede sacar provecho de su amor. Había un ritmo teatral en esos pisos caros y la rutina de la princesa herida, a partes iguales furia e insulto. Dice que se siente traicionada, dijo Andrew. Finalmente, cuando le devolví la llamada, su voz era baja y cansada. Pensaba que ibas a financiar toda la boda. Ya ha hecho planes. Me mordí el interior de la mejilla. Se ha comprometido con dinero que no tiene. Esa no es la cuestión, mamá. Sí. Dije con suavidad. Creo que sí. Lo que siguió fue una larga pausa. Luego llegó la frase que me hizo encogerse el estómago. Ha firmado un contrato con el organizador. Se me heló la sangre. ¿Has firmado algo?, pregunté, sin tener aún el dinero asegurado.
Es un acuerdo para las redes sociales, dijo rápidamente. Savannah Bloom. Es muy popular. Tiene unos 2 millones de seguidores. Solo acepta unos pocos clientes al año. Taylor le envió un mensaje y ella aceptó. Teníamos que actuar rápido. ¿Cuánto cobra?, pregunté. Dudó. Andrew, ¿cuánto? $55.000. Agarré el borde de la encimera de la cocina. ¿Le has dado $55.000 a alguien a quien no conoces, alguien que has encontrado en Internet? ¿$55.000? Tiene montones de vídeos. Hay testimonios de madres y fotos. Es de fiar. ¿Tiene licencia? Otra pausa. ¿Tiene una empresa registrada? ¿Tiene una dirección comercial? ¿Referencias? Taylor se encargó de esa parte. Me sentí mal. Lo vi pasar en cámara lenta. La confianza ciega, las decisiones precipitadas y la necesidad desesperada de impresionar. El tipo de error que solo te das cuenta de haber cometido cuando ya es demasiado tarde. Es el tipo de error que solo te das cuenta de haber cometido cuando ya es demasiado tarde. Mamá, no teníamos otra opción, continuó. Taylor ya rechazó al otro organizador que entrevistamos. Está diciendo a la gente que hemos contratado a Savannah. Cerré los ojos. Ahora, la boda depende de que ella aparezca. Aparecerá, dijo, pero pude notar el quiebro en su confianza. No discutí. No grité. Había hecho lo que tenía que hacer. Me había apartado del rumbo de colisión, pero eso no significaba que quisiera verlos sufrir. No realmente. Aún así, ya no era mi trabajo rescatarlos. Pasaron unas semanas. Me mantuve callada y centrada en mi vida. Disfruté de los paseos por el parque, las comidas con amigos y las lecturas hasta altas horas de la noche. Era solitario, pero tranquilo. Era el tipo de paz que se consigue cuando dejas de fingir. Entonces llegó la llamada. Estaba podando rosas en el jardín trasero cuando sonó el teléfono. Casi no reconocí la voz de Andrew. Estaba ronca y temblorosa. Se ha ido. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Savannah? Se llevó el dinero. La página web está caída. Sus números están desconectados. Su Instagram ha desaparecido. Me senté lentamente en el banco del jardín. Nos han estafado, dijo con la voz entrecortada. Lo hemos perdido todo, mamá. Hasta el último centavo. No dije nada. ¿Qué hacemos?, preguntó él. ¿Qué dice Taylor? No me habla. La ironía me dejó un sabor amargo en la boca. Me culpa a mí, susurró. Dice que debería haberte convencido. Esto no habría pasado si hubiéramos usado tu dinero. Me levanté y caminé lentamente hacia la casa, paso a paso. Eso no es cierto, dije. Esto ha pasado. Porque los dos habéis actuado como si el dinero y mi experiencia estuvieran garantizados, como si os debiera algo. Se quedó callado. Lo siento, dijo finalmente. Pero las disculpas no reconstruyen lo que la arrogancia destruye. En las semanas siguientes, me enteré de algunas cosas a través de conocidos comunes. Primero dijeron que la boda se había pospuesto, pero estaba claro que era una excusa. Los proveedores cancelaron, se perdieron los depósitos y la tensión se convirtió en culpa y resentimiento. Muy pronto, el compromiso se rompió. No me regodeé. No les busqué. Me mantuve al margen, tal y como me pidieron. Desde mi lugar, vi cómo todo se desmoronaba. Eso es lo que pasa cuando se planea una boda basada en la exclusión y el ego y se olvida dejar espacio para la sensatez. Pasaron los meses. Mes tranquilos. De esos que resuenan. Al principio, el silencio me quemaba. Miraba el teléfono más a menudo de lo que quiero admitir, esperando un mensaje, un correo electrónico o incluso una sola palabra. Hola. Cualquier cosa que me demostrara que aún recordaba que existía. Pero no llegó nada. Ni disculpas,
Ni explicaciones, ni un cierre. Había desaparecido entre los escombros de un sueño que había construido sin mí. Me quedé quieta. Llené mi tiempo con pequeñas cosas mundanas. Paseos matutinos al mercado, café por la tarde en el porche, y un club de lectura online al que siempre seguía pero en el que nunca participaba. Repinté el pasillo de un suave verde salvia y limpié los armarios que no se habían tocado desde que falleció mi marido. Clasifiqué años de pertenencias que guardaban más recuerdos que utilidad. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentirme más ligera. Fue una sensación extraña. Ya no tenía que moldearme según las expectativas de los demás. No tenía que encajar en un papel que otra persona me había asignado. Ya no era la madre organizadora. Ya no era la anfitriona, la ayudante o la salvadora. Solo era Margaret. Y, por primera vez en años, eso me parecía suficiente. No era exactamente alegría, pero era paz. Empecé a aceptar invitaciones de nuevo. Fui a almorzar con Diane, de la junta de la biblioteca, y di un paseo por los jardines de los suburbios con Joan, una vieja amiga de la iglesia. Me apunté a una clase de cerámica, donde mi cuenco quedó torcido, y me reí como no lo había hecho en años. Poco a poco, empecé a recordar quién era antes de pasar tanto tiempo intentando ser lo que los demás necesitaban. Era extraño lo fácil que había sido olvidarlo. No había borrado a Andrew de mi vida. Su foto seguía en la repisa de la chimenea. Seguía guardando sus aperitivos favoritos en la despensa por costumbre. Pero dejé de contener la respiración, esperando a que volviera. Eso ya no era mi trabajo. Me estaba curando en silencio, como requieren algunas heridas. Sin dramas, sin anuncios, solo con tranquilidad y respeto por mí misma. Entonces, una tarde, me encontré con Diane, no la madre de Taylor, sino mi amiga Diane, en el supermercado. Me preguntó si había sabido algo de Taylor. Negué con la cabeza. Se ha vuelto a mudar con su madre, me dijo. ¿Te lo puedes creer? Después de todo lo que pasó, yo sí. Está diciendo a todo el mundo que Andrew arruinó la boda. Diane añadió. Pero he oído que no fue solo por el organizador. Ya habían estado peleándose antes. Al parecer, ella quería más control del que él estaba dispuesto a darle. No respondí porque, en el fondo, sabía que nunca había sido por una boda, un organizador o una decisión. Se trataba de poder, imagen y ego. Las relaciones basadas en esas cosas no sobreviven a la primera tormenta. Más tarde, esa noche, me senté sola en el salón con las luces tenues y un libro abierto en mi regazo que no había tocado en 20 minutos. Miré fijamente la chimenea apagada y pensé en todas las versiones de mí misma que había intentado ser para otras personas: la solucionadora, la indulgente, la pacificadora silenciosa. Había sido todas ellas, pero ninguna me había dado el amor que creía que me darían. Y ahora, en la quietud, vi la verdad. El amor no requiere que te encoges. El amor no te pide que desaparezcas. Te acoge con tus defectos y todo, o no es amor en absoluto. Esa noche dormí profundamente, sin sueños ni remordimientos, porque me había mantenido en mi camino. Sí, pero también había decidido seguir adelante y no mirar atrás. Savannah Bloom, la organizadora que Taylor había idolatrado como si fuera una deidad con tacones, fue oficialmente desenmascarada como una estafadora. No solo con Andrew y Taylor. Había estafado al menos a otras 4 parejas en todo el país. Primero, la noticia apareció en un sitio web de noticias locales, luego en un blog de bodas y, finalmente, en las noticias de la noche. Me senté a la mesa de mi cocina, tomando café y viendo el reportaje. Allí estaba su foto, retocada y pulida, con esa estética lujosa y peculiar que tanto le gustaba a Taylor. Debajo, el titular.
Organizadora de bodas en redes sociales desaparece con cientos de miles de dólares en depósitos de clientes. No me alegré. No dije. Te lo dije. Solo miré la pantalla y dejé que el entumecimiento se apoderara de mí. Porque esto no era una victoria. Era una tragedia que ellos mismos habían provocado. Las imágenes mostraban a parejas llorando. Una mujer dijo que su padre había hipotecado su casa por segunda vez. Otra pareja tuvo que cancelar su luna de miel. Luego aparecieron los nombres de Andrew y Taylor Davis, mencionados brevemente como víctimas locales de la estafa. Víctimas. La palabra me pesaba en la boca. Aunque era evidente que habían sido estafados y yo nunca les desearía pérdidas económicas ni vergüenza, no podía evitar pensar en la verdad más profunda y tácita. No eran solo víctimas de un estafador. También eran víctimas de su propia arrogancia. Taylor quería un espectáculo. Andrew quería paz. Ninguno de los dos quería el tipo de ayuda que no venía acompañada de hashtags, influencers o proveedores aprobados por su estética. Querían controlar la narrativa, pero ésta se desmoronó de todos modos. Y ahora se había desmoronado. Por lo que había oído a través de amigos y rumores, Taylor culpaba a todos menos a sí misma. Culpaba al proveedor, al algoritmo e incluso a Andrew. El compromiso, ya frágil, se derrumbó bajo el peso de la decepción. Lo vi venir, no porque fuera cínica, sino porque lo había visto demasiadas veces antes. Como organizadora, veía a las parejas tratar sus bodas como espectáculos en lugar de promesas. Y cuando el escenario se derrumbaba, también lo hacía el guión. Taylor volvió a casa de su madre una semana después. Andrew se quedó solo en el apartamento. No me llamó entonces, pero sabía que acabaría haciéndolo. No se puede perder todo sin acabar mirando atrás y viendo lo que era real. Yo era real. Siempre había estado allí. Aún así, no me quedé esperando. Empecé a decir que sí a más cosas en mi vida. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca y organicé un brunch dominical para profesores jubilados a los que no veía desde hacía años. Me uní a un grupo de escritura y escribí sobre mis años en el negocio. Contaba historias con risas y elegancia, sin una pizca de amargura. Empecé a sentir que algo nuevo florecía en mi interior. No solo paz, sino orgullo, porque seguir mi camino no había sido pasivo. Había sido poderoso. Había elegido la dignidad por encima del drama. Mientras ellos perseguían ilusiones, yo me quedé quieta y observé cómo se revelaba la verdad sin mover un dedo. Al final, el silencio puede ser más fuerte que cualquier venganza. Las dos llevábamos nuestras bolsas, tratando de protegernos de la lluvia. ¿Te has enterado?, me preguntó, sin poder ocultar su curiosidad. Ya sabía lo que iba a pasar. Lo han dejado. Taylor y Andrew. Fingí sorpresa. Añadí un suave y educado. Ah, porque eso es lo que se hace cuando alguien quiere contarte algo que tú ya sabes mejor que él. Se ha mudado. Su madre ha venido a ayudarla a hacer las maletas, continuó Marlene. Él sigue en el apartamento. Parece un poco perdido. Le di las gracias y le deseé un buen día antes de volver a mi coche bajo la llovizna. No encendí la radio. No llamé a nadie. Me quedé allí sentada, asimilándolo. No sentía alegría. Tampoco era alivio. Era claridad. Cuando algo termina, especialmente algo que nunca estuvo destinado a durar, no necesita aplausos. Solo necesita reconocimiento. Recordé la noche en que Andrew me dijo por primera vez que me había pedido matrimonio, el brillo de sus ojos, la esperanza ciega, la creencia de que había encontrado algo real. Pensé en todas las veces que había intentado advertirle sin hacerle daño, en todas las veces que había intentado apoyarle sin rendirme, en todas las veces que había intentado que me incluyera sin suplicar.
Él no me había visto entonces. Taylor nunca había mirado más allá de su propio reflejo el tiempo suficiente como para ver a nadie más. Estaba triste. No por la boda que nunca se celebró. No por el dinero ni por el espectáculo, sino por la ilusión y los años que Andrew llevaría consigo. Lo que más me dolía era darme cuenta de que él había estado buscando la aprobación, no el amor. Eso era lo que más me dolía. Lo había dado todo por alguien que solo lo veía como un personaje de su historia. Yo, la mujer que mejor lo conocía, había sido eliminada por completo del guión. No lo llamé. No lo busqué. No porque estuviera enojada, sino porque había aprendido. No se puede enseñar a la gente a valorarte. Tienen que elegir hacerlo. Así que esperé. Mientras tanto, llené mis días de vida. Vida real. Empecé a impartir un taller en el centro comunitario donde ayudaba a mujeres jóvenes a planificar bodas con presupuestos ajustados. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento, sino para transmitir lo que sabía. Lo que había ganado a través de años de sudor, desamor y alegría. Ellas escuchaban. Hacían preguntas. Tomaban notas. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir que me escuchaban. Una tarde, después del taller, caminé a casa bajo el aire fresco de noviembre. El sol se ponía temprano y lo bañaba todo de oro. Me detuve en el pequeño parque al final de la calle, me senté en un banco y observé a una niña que intentaba volar una cometa que no dejaba de caer y estrellarse. Su padre la animaba. Inténtalo otra vez. Ya casi lo has conseguido. Ella lo intentaba una y otra vez, riendo, fallando, riendo de nuevo. Entonces me di cuenta de cuántas veces había intentado que mi relación con Andrew fuera algo que no estaba preparada para ser. Cuántas veces me había lanzado al viento, solo para caer y que me dijeran que era demasiado o que no era suficiente. Pero yo no era una cometa. No necesitaba que nadie me levantara. Yo había creado mi propio viento. Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas. El aire frío era cortante y sincero, como la verdad. A veces incómodo, pero siempre necesario. En ese silencio, lo perdoné. No porque él me lo pidiera, sino porque por fin había dejado de cargar con un peso que no era mío. Estaba de pie cerca de la puerta de mi casa cuando doblé la esquina. Me detuve. Parecía el mismo, pero más delgado y mayor. No solo mayor, sino desgastado. La vida se había instalado en las arrugas alrededor de su boca. Sus hombros ya no tenían la misma confianza despreocupada. Había algo más sólido allí. Algo real. Hola, mamá. Mi corazón se aceleró, no por ira o tristeza, sino por la ternura inesperada de volver a oírle decir esa palabra. Mamá. Abrí la puerta, la empujé y entré. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Sonrió y asintió con la cabeza. Me muero de hambre. No hablamos de Taylor durante la comida. En su lugar, hablamos de cosas sin importancia. Su trabajo, el libro que estaba leyendo y un podcast que le gustaba. Dejé que él llenara el espacio, como un niño que vuelve a casa después de un largo viaje y va revelando poco a poco la verdad en medio de una conversación informal. Luego, al final, cuando recogimos los platos y la tetera empezó a silbar, dijo su nombre. Se llama Emily. Se llama Emily. Me di la vuelta. Oh, ella es diferente, dijo en voz baja. Es dulce, amable, hace preguntas, escucha. Hizo una pausa. La primera vez que le hablé de mi pasado, me preguntó por ti. No por la boda, sino por ti. Dijo que quería conocer a la mujer que me había criado. Sentí que algo se removía en mi interior. Una esperanza cautelosa y silenciosa. No está tratando de demostrar nada, añadió. No necesita controlar la historia. Solo quiere construir algo bueno.
Le di una taza de té y nuestro antiguo ritmo volvió sin esfuerzo. ¿Y tú? Esta vez quiero hacerlo bien. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, de ese silencio que no necesita ser llenado. Entonces, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. Dentro había una foto. Era de Emily de pie en un jardín, con la luz del sol reflejándose en su cabello mientras sostenía un ramo de flores silvestres. Si alguna vez nos casamos, ella querría que tú lo organizaras, dijo, mirándome a los ojos. Dijo que sería un honor. Miré la foto, no para juzgar, sino para ver a la mujer que me vio. Lo que vi en su rostro no era brillo, estilo o moda. Era calidez. Dejé la foto con cuidado, con los dedos posados un segundo más de lo necesario. Me gustaría, dije, y lo dije en serio. No por la segunda oportunidad ni por el evento en sí, sino porque, por primera vez, me invitaban a formar parte de algo, no me daban por sentada ni me daban todo por hecho. Más tarde, esa misma noche, después de que Andrew se marchara, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno nuevo y las páginas en blanco. Escribí su nombre en la parte superior, Emily. Debajo, empecé una lista, no de decoraciones, colores o planos de distribución, sino de los sentimientos que quería que encarnara su boda: alegría, honestidad, dulzura y gratitud. No se trataba de la perfección, se trataba de hacerlo real, y, de alguna manera, esta vez estaba preparada. Ya me habían pedido antes que ayudara a planificar bodas, pero esta vez me sentía valorada mientras trabajaba. Ya no se trataba solo de ejecutar una visión, se trataba de compartir una. Por primera vez en años, me di cuenta de lo mucho que había echado de menos formar parte de algo auténtico, algo que no necesitaba ser perfecto para ser bonito. Emily y yo pasábamos los fines de semana juntas. Ella traía café. Hablábamos de muestras de telas, de la distribución, de los asientos y del deseo de su familia de celebrar una ceremonia al aire libre. A veces, simplemente hablábamos de la vida, de su trabajo, de sus sueños, de cómo había crecido en un pequeño pueblo del Medio Oeste y de cómo nunca había querido una boda por todo lo alto. Solo quería que se pareciera a ella. Me di cuenta, más que nada, de que esto no era un trabajo para mí. Era algo que había estado esperando. Era una oportunidad de contribuir no solo a su felicidad, sino también a la mía. Elegimos un pequeño lugar en un jardín cercano que tenía un significado personal para Emily y Andrew. La ceremonia sería íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Sin lujos, sin tendencias exageradas. Era sencilla, pero era suya. Una tarde, mientras ultimábamos los detalles, Emily se detuvo y me miró con los ojos llenos de gratitud. «Eres muy buena en esto», dijo, sacudiendo la cabeza. «Ojalá te hubiera conocido antes. Has hecho que todo esto sea mucho más fácil, mucho más real». Sonreí, sintiendo en lo más profundo de mi ser el peso de esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo una madre, una organizadora o la hija olvidada de alguien. Me veían tal y como era, alguien que sabía cómo crear recuerdos. En eso se estaba convirtiendo esta boda. No era una serie de decisiones tomadas por influencers de Instagram o gurús de las redes sociales. Era una colección de momentos, hilos y sentimientos que conectaban a las personas con lo que realmente importaba. Emily y Andrew habían tomado sus propias decisiones y cometido sus propios errores. Pero estaban construyendo algo real, pieza a pieza. Esta boda no era una actuación. No era un espectáculo. Era su declaración, una promesa mutua basada en el amor, no en la perfección. Llegó el día de la boda. El tiempo era perfecto, soleado pero fresco, uno de esos días de principios de otoño que te hacen creer en las segundas oportunidades.
Andrew estaba de pie al frente, con un traje sencillo, las manos ligeramente temblorosas. Me miró y sonrió, un gesto de tranquilo agradecimiento, como un hombre que por fin había descubierto lo que realmente importaba. Cuando Emily caminó hacia el altar, los invitados no se quedaron boquiabiertos ni susurraron. Simplemente miraban, contentos. No había nada exagerado en la escena. Solo dos personas, con la mirada fija la una en la otra. Dos personas que habían aprendido y cometido errores, pero que estaban dispuestas a hacer las cosas bien esta vez. Cuando Emily se situó frente a su futuro marido, le tomó la mano y pronunció sus votos. Palabras sencillas. Palabras sinceras. No prometieron la perfección. No prometieron un futuro sin dificultades. Prometieron elegirse el uno al otro día tras día y caminar juntos sin importar lo que les deparara el destino. En ese momento, me di cuenta de algo. Había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo, esperando que todo encajara. Esperando una disculpa, esperando reconocimiento. Pero el momento que había estado esperando no venía de nadie más. Venía de mí. Ya me había perdonado. Ya había sanado. Ahora por fin, podía dejar atrás el pasado. La ceremonia terminó. Entonces comenzó el banquete. La comida era sencilla, pero deliciosa. La música era suave. No hubo bailes grandiosos ni centros de mesa de cristal y oro. Solo había risas, conversación, y la calidez de personas que se habían reunido no por el espectáculo, sino por amor. Más tarde, esa noche, después de que se hubieran marchado los últimos invitados, Andrew y Emily se acercaron a mí. Andrew me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Gracias, susurró. Eso lo era todo. Los ojos de Emily brillaban con una gratitud que solo había soñado. Me puso la mano suavemente en el hombro. Tú has sido el alma de todo esto, Margaret. No puedo imaginar cómo habría sido este día sin ti. No necesitaba más palabras. No necesitaba más reconocimiento. Había formado parte de algo real. Al final de la noche, me quedé al borde del jardín y vi a Andrew y Emily bailar su primer baile, no una actuación perfecta e impecable, sino un baile torpe, imperfecto y alegre de dos personas que se habían elegido mutuamente. Sonreí para mis adentros. Al seguir mi camino, había encontrado la manera de volver con ellos. Volver al amor del que siempre había formado parte. No como la madre del novio o como organizadora, sino como Margaret. Y eso era suficiente. Andrew no supo mucho de mí al principio, no porque no quisiera, sino porque, por primera vez, no lo necesitaba. El peso del pasado había cambiado y lo que se había roto empezaba a sanar poco a poco. No teníamos que hablar todos los días, ni siquiera todas las semanas. La distancia entre nosotros nunca había tenido que ver con el amor. Siempre había tenido que ver con las expectativas. Ahora, ambos entendíamos que el amor no viene con condiciones. El amor no viene con etiquetas ni roles. El amor simplemente llega, a veces en silencio y otras en voz alta, pero siempre con aceptación. Yo había aprendido a darle eso. Él había aprendido a darme lo mismo. Una noche, aproximadamente un mes después de la boda, Andrew me llamó. Mamá, dijo. Estoy con Emily. Estábamos hablando de la boda. ¿De ti? Hice una pausa, un poco sorprendida. ¿Qué hay de mí? Bueno, Emily dijo algo. Se quedó callado un momento. Ella dijo que si hubiera podido elegir a alguien para planear su boda, habría sido tú. Piensa que eres el corazón de todo. Dijo que lo que haces no es solo hacer que las cosas sean bonitas. Se trata de hacer que la gente sienta algo. Pude escuchar la sinceridad en su voz, y sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. No había pedido gratitud. No esperaba nada a cambio.
Pero oírle reconocer lo que había hecho por ellos, no solo como organizadora, sino también como madre y mujer que siempre había dado tanto de sí misma a sus seres queridos, hizo que algo cambiara dentro de mí. Era como si estuviera viendo las piezas de mí misma que había olvidado. Las partes que siempre habían estado ahí, incluso cuando los demás no podían verlas. Creo que tiene razón, dije en voz baja. Siempre me ha gustado crear momentos para los demás, pero necesitaba saber que eran míos. No porque se esperara de mí, sino porque yo quería. Ahora lo entiendo, respondió. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Me recosté en la silla y sentí cómo sus palabras me reconfortaban. No fue una gran disculpa. No se trataba de arreglarlo todo ni de borrar el pasado. Se trataba simplemente de reconocer lo que había pasado y lo que había cambiado. Y eso era suficiente. Hablamos un rato más sobre el futuro, sobre Emily y sobre la vida. Nada profundo, solo los detalles mundanos y reconfortantes de la vida cotidiana. Después de colgar, me senté en silencio en la cocina. El sol de la tarde se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor dorado a través de la ventana. Pensé en todo lo que había pasado. Los años de duro trabajo. Los sueños que deposité en los demás. Los momentos en los que me dijeron que no era suficiente. Las innumerables veces que me desviví por una familia que no siempre me veía. Luego pensé en el presente. Emily, que me acogió en su vida con los brazos abiertos, no por obligación, sino por elección. Y Andrew, que finalmente encontró el camino de vuelta a mí, no con una disculpa, sino con un reconocimiento. Me había mantenido en mi camino. Había mantenido mis límites y callado cuando no se me quería escuchar. Pero cuando llegó el momento, hablé con fuerza y calma, sin ira ni arrepentimiento. Al final, encontré la paz. A veces, cuando te mantienes fiel a ti mismo, dejas ir las cosas que no te sirven, dejas de forzar las cosas, y dejas que la vida siga su curso. El universo tiene una forma de devolver todo a su lugar. Yo era suficiente, y eso fue lo más liberador que había aprendido nunca. Más tarde, esa noche, mientras estaba sentada en el porche con una copa de vino, oí pasos que se acercaban por el camino de entrada. Levanté la vista y vi a Emily caminando hacia mí, sonriendo. Solo quería darte las gracias otra vez, dijo, sentándose a mi lado. Por todo. Por hacerlo tan real, tan perfecto. Sonreí. Pero no era la sonrisa de alguien que solo estaba haciendo su trabajo. Era la sonrisa de una mujer que por fin se había dado cuenta de su valor. De nada, dije en voz baja. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre nosotros, me di cuenta de que ese era el momento que había estado esperando todo este tiempo. No una boda ni un gran gesto, sino la tranquila comprensión de que mi viaje siempre había sido también sobre mí. Se trataba de encontrar mi lugar y saber cuándo tomar la iniciativa. Por fin estaba lista para hacerlo, no solo para ser parte de la historia. No solo por ellos, no solo por los demás, sino por mí. Me había mantenido en mi camino y eso me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.